Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a comenzar una serie de videos sobre la historia de la filosofía. Así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es la filosofía y cuáles son los orígenes de la filosofía occidental. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Definir qué es la filosofía es complicado en el sentido de que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero en sí, la filosofía es el acto de adquirir el conocimiento y reflexionar por medio de el uso de la razón, la crítica, la teoría y la experiencia, cuál es el sentido de ese conocimiento y el impacto que éste ejerce sobre nosotros. ¿Cuál es el uso que podamos darle a ese conocimiento que adquirimos, entre otros planteamientos que nosotros vayamos creando por medio de el uso de la razón? La filosofía se encuentra de manera natural en todos los seres humanos, porque de manera consciente o inconsciente todos filosofamos sobre nosotros mismos, sobre el conocimiento que adquirimos o sobre las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, cuando un niño empieza a preguntar sobre las cosas cotidianas, cuando el adolescente analiza su entorno y busca una identidad, o preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Si realmente existe un ser superior que es el arquitecto de el todo, si realmente existe el destino o por qué nosotros existimos. Todas estas son preguntas que en algún momento de la vida nos hemos llegado a plantear, y esto sucede porque el acto de buscar respuestas, de razonar y tener dudas son condiciones muy humanas. Por lo tanto, la filosofía la practicamos día a día. Pero la filosofía también es una disciplina académica que va mucho más allá de el acto simple de razonar, ya que tiene que ver con personas históricas que plantearon las estructuras para el saber, el conocimiento, la religión, la ciencia o la historia. De ahí que se diga que la filosofía es la madre de todas las ciencias. A nivel general, la filosofía se divide en dos regiones geográficas, que es la filosofía occidental y la filosofía oriental. A su vez, la filosofía se divide en una gran cantidad de ramas, pero las principales son las siguientes. Primero, la metafísica, que se encarga de estudiar el ser, la realidad y la existencia. Tenemos la lógica, que estudia la razón, la verdad, la demostración matemática, las falacias, los argumentos, el lenguaje y el sentido. También tenemos la ética, que estudia las nociones de lo correcto y lo incorrecto en el comportamiento humano. También tenemos la noceología, que se encarga del estudio de cómo nace el conocimiento y hasta dónde puede llegar. Tenemos la epistemología, que se encarga del estudio de los factores que llevan al conocimiento científico. Y por último, tenemos la estética, que se encarga de el estudio de la percepción de la belleza.
Aparte de las ramas de la filosofía principales que acabé de mencionar, existen otras ramas también importantes como lo es la filosofía política, que se encarga de el estudio de las relaciones humanas entre los ciudadanos y los sistemas políticos. También encontramos la filosofía del lenguaje, que estudia el uso del lenguaje y su relación con el proceso de pensamiento y también la interpretación del mundo a través de los términos y de los significados de las palabras. También tenemos lo que es la filosofía científica, que estudia el conocimiento y la metodología científica, la manera en la que el pensamiento científico evoluciona y su relación con otras formas de adquirir el conocimiento. Por último, tenemos la filosofía de la historia, que estudia el origen, el desarrollo y la evolución de los acontecimientos históricos y cómo los podemos comprender y también interpretar. De manera tradicional, se ha indicado que la filosofía occidental, que nace en Grecia, tuvo sus orígenes en las regiones orientales. Por ejemplo, filósofos como Pitágoras, Demócrito y Platón viajaron a Oriente. Entonces, se ha tenido la idea de que la filosofía griega nació en aquellas regiones, pero no hay evidencias que indiquen que esto sea así, en el sentido de que el propio Platón ya mencionaba que los griegos tenían un espíritu científico frente al afán lucrativo que tenían los egipcios y los fenicios. Esto en el sentido del comercio. Lo que sucede con las regiones orientales es que el saber y el conocimiento oriental estaba basado en las religiones y en las tradiciones, las cuales eran conocidas por las castas sacerdotales, ya que las civilizaciones orientales estaban organizadas de manera teocrática, es decir, que una casta sacerdotal era la que administraba los asuntos del Estado. Por lo tanto, este saber y el conocimiento oriental se transmitía a través de sucesivos sacerdotes, pero estaba restringida para el público a nivel general, ya que eran los sacerdotes los que podían tener acceso a este conocimiento debido a que estos saberes eran proporcionados por los dioses, mientras que los griegos sí pusieron en práctica la filosofía, pero en el sentido científico, es decir, como una investigación racional, lo que la diferencia de la filosofía oriental, que estaba más basada en la religión y en la tradición, mientras que los griegos pusieron en práctica el saber y el conocimiento, pero a un nivel de investigación, a un nivel científico y a un nivel racional. Por ejemplo, en su obra Metafísica, Aristóteles menciona la siguiente frase, que es: todos los hombres tienden por naturaleza al saber, y la palabra tienden se puede entender como que se puede conseguir, es decir, que el saber y el conocimiento está en nosotros mismos y por lo tanto nosotros debemos buscarlo. No se trata de Sofía, que significa saber, sino filosofía, amor por el conocimiento. Es decir, que todos los hombres
tenemos que buscarlo y adquirirlo. Pero uno de los aspectos que tiene la filosofía oriental muy importante es que los filósofos orientales sí desarrollaron la ciencia y esta fue aprendida por los griegos. Por ejemplo, Heródoto, que fue un historiador griego, menciona que los griegos aprendieron de los egipcios lo que es la geometría y la aritmética, ya que en el antiguo Egipto sucedían las inundaciones del río Nilo. Por lo tanto, con cada inundación se perdía la distribución de la tierra. Por lo tanto, la geometría era necesaria en Egipto para poder redistribuir las tierras y las parcelas, mientras que la aritmética era muy necesaria en Egipto para almacenar los excedentes agrícolas y para construir. Por ejemplo, los babilonios desarrollaron el estudio de la astronomía, pero lo que sucedía con los filósofos orientales es lo que mencionaba anteriormente, que tanto los egipcios y los babilonios lo veían más en el sentido religioso y práctico. Por ejemplo, los babilonios estudiaban la astronomía, pero con fines de la astrología, es decir, para poder predecir el destino de los hombres, mientras que los egipcios utilizaban la geometría y la aritmética por su sentido más práctico, como es el de distribuir las tierras, contabilizar los excedentes agrícolas, entre otros usos como los de la construcción. Lo que sucede es que los griegos tomaron todos estos temas científicos, geometría, aritmética y astronomía, y ellos lo aplicaron fue en un sentido más especulativo y científico. Ahí radica la diferencia. Pero la ciencia desde el punto de vista griego sí fue aprendida de las civilizaciones orientales. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.